Expedientes Beatles, anecdotario de una banda inmortal. Columnista Emilio Salvador. Emilio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Ale? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. ¿Cómo te trata este invierno? Raro. Es raro este invierno, Raro. ¿no? Pinta mucho frío, pinta mucha humedad, mucho calor de golpe. Es medio rarito. Sí, ¿no? Yo nunca me terminé de acostumbrar al clima de Misiones. ¿Nunca? Nunca. Mirá. Y cada vez se pone mucho más raro, porque vos decís, a comparación del invierno pasado, que el invierno pasado nos llovió 40 días, acá, ¿verdad? Sí, esto no, es complicado. ¿Qué nos traes, Emilio, hoy en esta buena columna, En no? esta buena columna. Siempre es bueno compartir un momento Beatles, ¿viste? Sí, siempre. Para eso no hay un clima. No hay humedad, no hay lluvia, no hay nada. Exacto. Bueno, estábamos un poco en marco de lo que es nosotros estábamos diciendo el chamu, ¿no? El Día Internacional Beatles. El Día Internacional Beatles, eso fue el 10 de julio. Del año 64. O sea, hay varias fechas, ¿viste? Porque si uno se pone a buscar, ahora que tenés al alcance un montón de información, hay distintos días, ¿viste? De celebraciones Beatles. Pero se tomó ese día como el Día Internacional Beatles porque tiene que ver con la conquista o la vuelta de la, entre comillas, conquista Beatles en Estados Unidos. De hecho, mucha gente, por ejemplo, puede pensar que el primer tema que llegó en número 1 Beatles fue Love Me Do, por ejemplo, en Estados Unidos, y no fue. Recién en el 63, con I Wanna Hold Your Hand, llegaron al número 1 en Estados Unidos y bueno, fue todo un frenesí. Era importante, obviamente, llegar a los puestos de Estados Unidos, era como que estaban haciendo ruido del otro lado. Claro. Querían saber qué pasaba de ese lado, ¿no? Sí, era toda una meta que muchas bandas británicas y bueno, europeas en general tenían conquistar ese público, ¿no? Era muy masivo. El 64 también tiene que ver con la presentación de ellos en el show de Ed Sullivan, por ejemplo, que también era llegar a un objetivo importante. Y ahí se dieron un par de características que no sé si se saben tanto en lo de Ed Sullivan, pero por ejemplo, algunas notas como de color, digamos, ¿no? Por ejemplo, que los productores del programa contaron una vez que ellos recibían muchísimos artistas de alta gama, ¿no? Claro. De mucha popularidad. Y ellos contaron que, por ejemplo, los Beatles fueron los únicos que le pidieron las cintas de los ensayos antes de tocar en vivo, o sea, de las pruebas de sonido, digamos. Pidieron grabar las pruebas de sonido para escuchar, y eso que los temas lo tenían aceitadísimo. Claro. Imagínate, lo habíamos hablado en un momento en encuentros anteriores de que ellos cuando llegaron a grabar su primer disco, llevaban muchísimo tiempo tocando las canciones. Ellos contaron de que cuando fue una papa para ellos grabar, digamos, el primer disco, porque tenían horas de tocar. Sin embargo, eran bastante meticulosos, digamos, a la hora de, sobre todo Paul, ¿no? Que era el más hincha con esas cuestiones, de pedir las cintas y muy perfeccionista, de ver qué se podía mejorar, qué no, qué convenía hacer, qué tema no. Y otra foto de ese encuentro con el show de Ed Sullivan tiene que ver con Neil Aspinall, que aparece en la prueba de sonido tocando la guitarra, porque Harrison estaba con dolor de garganta bastante importante, entonces no bajó a la prueba. Ya. Y hay una foto que inclusive circula por ahí donde se lo ven a los Beatles con Neil Aspinall en la viola haciendo del aguante a Harrison, pero en realidad es un día internacional impuesto por Liverpool más que nada, ¿no? Claro. Que es como el regreso una batalla propia de ellos hacia el mundo. Claro, una batalla ganada. Los hijos pródigos, ¿no? Y ahí bueno, se conmemora. Julio tiene varias fechas, ¿viste? Sí, tiene bastante fechas, digamos, acerca de todo este mundo de los Beatles. Y hacer un poco de hincapié y quizás después desarrollar dos puntos, ¿no? ¿Cómo fueron siempre los Beatles con la prensa? No creo que exista tantas personalidades como ellos, digamos, de tomarlo tan natural y de no sacarle casi nada interesante dentro de su gira, digamos, de tomarle como un chiste todo y que la prensa no pregunte más de lo que querían escuchar, digamos. Sí. Hay pocas entrevistas netamente profundas entre ellos, sino siempre fueron casi cómicas. Sí. Bueno, de hecho, la personalidad de la banda fue casi siempre bastante informal, si se quiere, y Brian Epstein tuvo que luchar bastante con eso. Logró algunas cosas como ponerle un saco, ¿no? A los muchachos de cuero y de Hamburgo, pero sí coincidió con ellos en el hecho de que contesten todo en una manera un poco en broma, digamos, y eso le venía muy bien, por ejemplo, a un Harrison o a un Lennon, por ejemplo, que eran súper irónicos. Claro. Ringo era más bien el punto humorístico, digamos. Y Paul, bueno, quizás las pocas cositas para ir más en serio se las sacaban un poco a Paul, pero en realidad ellos habían convenido con Brian en su momento contestar todo de esa manera. Él siempre con una postura estructurada, claro, sarcástica. Eso obviamente les dio un
un rasgo característico, como vos decías, en sus entrevistas, pero además en algún momento también les ocasionó algunos recelos con algunas presiones, como en su momento fue la de John con el cristianismo y qué sé yo, de la popularidad de los Beatles y demás, pero los mantuvo siempre en un lugar de resguardo, ¿viste? Es decir, nunca podías profundizar demasiado, conocer mucho las internas de la banda. Fíjate que cuando salieron los Anthology en su momento, fue como develar un montón de cuestiones y vos decís, pero esto pasó hace un montón, o sea, en el momento... Estaba todo podrido de hace rato. Claro, estaba todo podridísimo, sí. Y te enteraste como 15 años después, 20 años después. Claro, entiendo desde ese lugar. Eso siempre me llamó la atención y obviamente cualquiera lo puede ver en cualquier entrevista, digamos, que anda dando vuelta por internet. Pero eso fue consensuado en un momento. Bien. Es decir, no fue algo que se dio simplemente de manera azarosa. Es decir, Brian Epstein era una persona que, si bien tenía una relación íntima con ellos, porque estaba todo el tiempo con ellos, inclusive pasaba vacaciones con algunos, ¿no? Famosas vacaciones en España con John, de las que también se especuló un montón de cosas, porque también hay mucho mito alrededor de los Beatles, ¿no? De qué pasó en esas vacaciones, por qué se fue con John, Claro. Y todo generado, digamos, por ojos de terceros que alimentan a la leyenda, ¿no? Exactamente, y aparte creo que también tiene que ver con esto, con el hermetismo que había a partir de una suerte de puesta en escena, si se quiere, donde vos veías a un Lennon súper plantado, líder, buscando ocupar ese rol, digamos, un Paul un poco más sereno, un Ringo súper histriónico, un Harrison callado, pero que cuando hablaba era punzante, ¿viste? Claro. Entonces, pavadas, ¿viste? Que le dicen en un momento, no pensaron nunca, los periodistas le querían encima seguir ese juego y no podía. El periodismo nunca sirvió para eso, muchachos, nunca jamás. Le dicen, no pensaron nunca en cortarse el pelo, por ejemplo, y Harrison dice, me lo corté ayer. Claro. Ah, ¿en serio? Sí, no, es verdad, se cortó ayer, ¿viste? Claro, se ríe, sí, se los gastaban, ¿viste? Es verdad. Bueno, esta fecha, ¿no? Uno de los chamos que tiene los Beatles se celebra en todo el mundo, ¿no? Y aprovecharon otra vez, digamos, sobre todo las plataformas, a volver a remasterizar sus temas, volver a volcarlos acá, y me imagino que eso debe tener toda una cadena de producción, porque bueno, para que Spotify pueda tener los derechos de poder tenerlos y demás. Y sobre todo esto, digamos, estuve viendo celebraciones de bandas por todo el universo. Y eso, digamos, también tuvo una réplica, estuve leyendo algunos diarios en Buenos Aires, también pasó, digamos, sé que sigue latente, ¿no? Entender de que va a seguir latente hasta que, no sé, se extinga el universo. Sí, creo que en algún momento hablamos eso de la Beatlemanía y la cuestión de la atemporalidad, digamos, de los Beatles, que obviamente pasa también con otras bandas, ¿no? O sea, hay algunas bandas que son atemporales, los Stones también, Pink Floyd, qué sé yo, pero los Beatles, de alguna manera, es como que conquistan siempre un público nuevo, ¿viste? Es decir, no hay un público pura y exclusivamente Beatles. Por ejemplo, no sé, lo comparo un poco con Floyd, son muy diferentes en la música, a pesar de que compartieron alguna vez algún productor, ¿no? Pero los Beatles creo que representan muchas cosas juntas, ¿viste? No solamente la cuestión musical, en la innovación musical, sino también toda la rebelión social y demás que tiene que ver con una época. Y eso se sigue reflotando hasta ahora. Evidentemente el mensaje de ellos se siguió manteniendo. Imagínate que estaba leyendo un libro de un columnista de Página 12, que es Fisherman. El apellido, escribió un libro que se llama El efecto de Beethoven. Interesante, que habla un poco de toda esta popularidad de la música y qué sé yo. Había un momento en donde empezaron a haber músicos que tenían mucha fama por las cuestiones más solistas o más virtuosas desde el punto de vista musical, como Hendrix, como Zappa en su momento y demás. Y ellos estaban sintiendo que eso no era su palo, digamos. Así todo, ¿qué le pueden envidiar de trascendencia a todos esos músicos, ¿viste? Claro. Es decir, si bien llegó un momento donde dijeron, bueno, nosotros no somos instrumentistas como Hendrix, suponete, o sea, que se levantaba y se ponía la guitarra, después se lavaba los dientes, se lo contó él mismo. Así todo, esa temporalidad se mantiene latente todo el tiempo, en ventas, en la gente que te usa en la calle con la remera de los Beatles, en cualquier lugar del mundo, es como que es un ícono cultural. Exacto, tratarlo de ese lugar. Hablando de ícono cultural, ¿con qué cerramos esta columna? Yo creo que podríamos cerrar con un tema que se tocó en Ed Sullivan y que fue un clásico en ese momento, que fue All My Lovin'. Bien, con esa lo vamos a cerrar esta columna. Gracias, Emilio, hasta el próximo encuentro. Dale, gracias.